Amigos, regresamos a este programa Reinvéntate, Cuerpo, Mente, Espíritu. Y bueno, pues estábamos metidísimos ya en la charla, tuvimos fallas técnicas, una disculpa. Y Carlos, o sea, estábamos ya súper calentando motores, ¿sí? Pero estábamos en este asunto de tener una actitud de gratitud. Sí, hablamos que... estábamos hablando de la diferencia o de cómo surge la relación que hay entre el tema espiritual y el tema religioso, ¿no? Porque decíamos que se podía confundir esto, que no todo lo religioso es espiritual y no todo lo espiritual es religioso, ¿okay? Hacíamos esta distinción y ponía yo el ejemplo para que se entendiera un poco esa diferencia. El asunto es que hablábamos de que alguien había descubierto que tener esta actitud muy espiritual de agradecer los alimentos, agradecer a quien los hizo, agradecer al animalito, a las plantas, a las verduras, etcétera, antes de comer, le hacía sentir mejor y le permitía incluso asimilar mejor los alimentos. Entonces él lo cultiva como una forma de vida. La espiritualidad termina siendo una forma de vida, es parte de una concepción que debe ser bajada hacia la emocionalidad y hacia el cuerpo y las acciones que hacemos todos los días. Entonces él, todos los días antes de comer, en este contacto espiritual que ha descubierto, da gracias y luego come. ¿Okay? Pero decide enseñárselo a alguien. Entonces en su familia, él tiene a sus hijos, se sienta y les dice, a ver niños, vamos a agradecer. Y les empieza a enseñar cómo agradecer. Entonces el niño como que no entiende de qué se trata el tema y le dice, mira, no te preocupes, mira, simplemente repite lo que yo digo, ¿no? Damos gracias por estos alimentos. Y entonces empiezan a hacerse oraciones, empiezan a hacerse rituales, empiezan a hacerse pasos y procedimientos. Automatizado. El problema es ese, exactamente. No es el paso y el procedimiento. Los rituales son parte de la vida del ser humano. El ser humano hace rituales en todo momento, ¿no? Tiembla y avientas el tecolote para atrás para que deje de temblar. Ok, ¿no? eso Llueve, no la conocía. Y agarras el cuchillo y lo entierras para que deje de llover. O sea, son rituales, pero estos rituales en su momento fueron concebidos por alguien que tiene esa visión espiritual y que era su forma de conectar con los dioses o sus conceptos, sus deidades, y decías que yo enterrando este cuchillo le estoy diciendo a los dioses que puedo dar una ofrenda y entonces yo me entrego con este cuchillo para que deje de llover, ¿no? Hay un acto de fe. Hay un acto de fe que es correspondiente con la concepción espiritual que cada quien tiene, ¿vale? Okay. Los rituales son parte del ser humano, porque son parte de la interpretación de lo que está alrededor. Pero cuando yo establezco este ritual y le pongo una oración y trato de enseñarlo y luego lo proyecto como un requisito de vida, es decir, si no haces esto, entonces no se va a dar aquello, y luego más allá lo establezco como un mandato divino que tú como ser humano terrenal tienes que ejecutar, porque si no, entonces no vas a tener el resultado. Y le doy el peso de que esto es una expresión de una determinada deidad o de Dios en términos, o del universo, ¿no? Y lo proyecto de esa manera y me ocupo de que se haga de esta manera. Ahí empieza el tema religioso. Es decir, la religión debiera ser la sistematización de la espiritualidad. Si yo ya probé que esto da resultado, pues te lo enseño en base a un método, en base a un ritual, para que tú lo aprendas y lo hagas tuyo. ¿Qué pasa cuando dos de los hijos sí lo hacen y el tercer hijo es rebeldón y entonces no lo hace, ¿no? Entonces yo le digo, es que lo tienes que hacer, y él termina haciéndolo. ¿Por qué? Porque yo se lo estoy exigiendo. Él no va a desarrollar una actitud espiritual. Va a seguir la religión, va a seguir los pasos y los rituales, y lo va a hacer muy bien, pero la concepción espiritual de él ya no corresponde con la mía, y por lo tanto esta conexión espiritual que yo tenía cuando hacía esto se rompe completamente en él, y es donde las religiones se quedan cojas, se quedan cortas, ¿no? Yo a veces les digo que si tú tienes una religión y la llevas realmente, cualquier religión es un camino espiritual. Claro. Pero requieres hacerlo en conciencia. En conciencia. Para que todo tu ser esté presente. Y aquí es donde me voy a contradecir con lo que dije al principio. Dije que la espiritualidad era una concepción.
Y cuando yo digo que es una concepción, entonces es un trabajo de la mente, ¿verdad? Bueno, pues la espiritualidad es mucho más que eso, porque la mente no es más que una de las dimensiones básicas del ser. La mente es una parte de la persona, del ser. Falta todo su cuerpo, falta toda su emoción. Si la mente dice agradezco, pero la emoción no dice agradezco, y en la práctica no agradezco, claro, pues claro. no hay espiritualidad. Entonces, la espiritualidad no solo es una concepción, inicia como una concepción, pero requiere trascender la dimensión mental de la concepción, ¿no? Del proceso estrictamente mental, e ir a una aplicación práctica en el mundo material que se hace a través de mi cuerpo, y luego ir hacia adentro a cada célula a través de la emocionalidad. Y cuando yo logro eso, entonces ¡pum!, se convierte en un acto espiritual. Si en cualquiera de estos puntos o pasos yo me pierdo, no es una concepción espiritual. Puede ser un trabajo religioso, pero no es una concepción espiritual. Ahora, vamos del otro lado. Si yo me salto todos los pasos y simplemente yo me pongo en contacto con mi forma de ver el universo, soy congruente con eso, actúo con eso y siento eso en mí, no necesito una religión. Puedo establecer una espiritualidad directamente con el universo, sin la intermediación de los rituales religiosos. Y aquí es donde todos los religiosos nos van a decir que no. ¿Por qué? Pues porque la religión se basa precisamente en la preservación de todos los rituales religiosos, ¿no? Y es donde yo creo que la religión y la espiritualidad ahí andan como un poquito dispares, ¿no? Ok, y entonces, ¿cómo entra la psicología en todo esto? Ah, pues está bien. Porque al final de cuentas, ¿qué hace la psicología? Estudia todos los procesos de mente y emoción. Es decir, volvemos a los griegos, toda esa parte no material que constituye el ser humano. Entonces la psicología observa, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología social, por ejemplo, observamos las religiones para ver cuáles son las consecuencias de los preceptos religiosos en el día a día. ¿Ok? Y observamos, por ejemplo, que hay algunas religiones que por sí mismas, de acuerdo a sus estatutos o a la interpretación que se le han dado a esos estatutos, pues minimizan, por ejemplo, el trabajo de la mujer. O hay concepciones que dicen, no, es que los homosexuales viven en pecado, cuando realmente, incluso desde el punto de vista religioso, de la religión católica, antes del año 1150, me parece, que se hace un concilio, antes de eso había santos y santas, beatos y beatas, y algunos de ellos eran homosexuales. Entonces la homosexualidad no estaba castigada por la religión. La homosexualidad se aceptaba hasta el año 1150, cuando entra en funciones la Santa Inquisición. Y entonces la homosexualidad es castigada. ¿Qué es lo que pasa? En psicología, hasta 1994, la homosexualidad era un trastorno. Un trastorno. En un famoso libro donde todos los psicólogos consultamos que sí, que no es. Así es. Un padecimiento, un trastorno, ¿no? Así una es. alteración de la mente. Exactamente, nos vamos y en el libro, en la Biblia del psicólogo, ¿no? Así es. El famoso libro azul del psicólogo, vamos a decirlo así. Hasta 1994 todavía la homosexualidad era considerada un trastorno. O sea, tú eras homosexual, estabas enfermo, ya, claro. Así, ¿no? Y antes de eso, pues imagínate, en España y en Inglaterra, la forma de curar la homosexualidad desde el punto de vista de la psicología era tomar a los homosexuales, subirlos a un barco, remolcar este barco en alta mar y abandonar el barco. Esa era la cura para la homosexualidad. O sea, imagínate qué tan mal estábamos trabajando todavía en el año 1800. O sea, esto que te estoy platicando no tiene más de 250 años. Ya teníamos más o menos desde los albores de la psicología, pues ya teníamos trabajando como unos 800 o 900 años. Así es. Y sin embargo, seguíamos pensando en 1994 que era un trastorno. Hoy ya se ha avanzado en ese sentido, ya no es un trastorno. Bueno, así como la homosexualidad ha cambiado en su concepción con respecto a la visión religiosa, pues también ha cambiado en
en base a las culturas, a las formas de pensar de cada tiempo y de cada momento. Y estas culturas y estas formas de pensar, pues son diversas expresiones de la psicología humana. Entonces aquí es donde se junta la psicología y la concepción de la espiritualidad. Así es. Y bueno, nosotros sabemos que tenemos como diferentes líneas, ¿no? Dentro de la psicología. Yo dentro de la psicología, que es la psicología transpersonal, que es de donde surgen las constelaciones, se ve que la psicología llega a un punto a donde dice, sí, estamos atendiendo la mente, estamos atendiendo las conductas y pareciera que estamos haciendo todo para que las personas sigan acomodándose a lo que dice la sociedad. Y pareciera que a veces vamos en contra de la propia naturaleza del ser. Entonces ahí es cuando descubrimos que está esta parte espiritual, no religiosa, esta necesidad del ser humano de trascenderse a sí mismo. Y entonces surge esta corriente, la última corriente, el gran movimiento de la psicología transpersonal, a donde dice, sí, o sea, podemos acompañar en los procesos psicológicos para llegar a ese punto de decir, mi parte espiritual, ya sea desde una religión o ya sea desde lo que yo conecto. Esa es la parte más importante, ¿no? El que la psicología lleve a una persona a conectarse consigo y con aquello que sea lo más grande y trascender. Y esa trascendencia no es en el último momento, ¿no? Sí, o sea, que luego decimos, trasciende porque ya murió. Así no, se muere, no. No, o sea, irnos trascendiendo a nosotros mismos, ¿no? En cada etapa de la vida. Sí, sí, ahí está muy interesante porque tenemos que entender que la psicología es un ente vivo. O sea, es un ente que ha venido evolucionando y evoluciona en función de las concepciones del hombre, porque al final de cuentas la psicología lo único que estudia pues, es el pensamiento y la emoción del hombre y cómo esto se manifiesta en su entorno social. La psicología social estudia eso mismo, pero en las relaciones, en los grupos, en las masas, en las naciones, en los pueblos, en las comunidades, ¿no? En la familia. Y diferentes ramas de la psicología pues agarran pedacitos para poder estudiarnos, porque además como seres humanos somos tan complicados que si ya entender uno es difícil, pues entender la relación entre dos, pues ya los pobres psicólogos de pareja luego terminan peor que uno. Y, okay. O los psicólogos sociales, que terminas no entendiendo nada o haciendo unos experimentos bárbaros, que algunos de ellos incluso han terminado en tragedias, ¿no? Porque son experimentos sociales y no sabes cómo va a reaccionar el ser humano. Estás experimentando con la parte más íntima, más personal del ser humano, que es su mente y su emoción. Entonces, en este juego, sí, la psicología ha tenido que reconocer que no solo es un tema de conductas, ¿no? O sea, con los conductistas decían, pues perrito de Pavlov, te doy esto, me das esto, ¿no? Te doy esto y obtengo este resultado. Y ahí estamos todos bien conductistas poniéndonos estrellitas en la frente a los niños desde chiquitos, ¿no? Claro. Llevando el pizarrón de los grandes. De hecho, ahora hasta salen con 3 estrellitas, ¿no? Ya no fue suficiente una. No, y ahora ya les dan estrellitas a todos, ¿no? Sí, para que no se sientan mal. Es que se sentían mal, o sea, dale esa estrellita también, ¿no? Sí. Entonces, cuando dicen, cuando todos son especiales, pues ya nadie es especial. Exacto. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer ahora a los que sí de verdad hacen cosas fuera de lo común? Bueno, ya nos metimos en problemas. Todo esto tiene que ver, a final de cuentas, con cómo estamos pensando y cómo estamos interpretando nuestras propias relaciones con respecto al entorno. Porque si dentro de mi concepción yo tengo que ser mejor que tú, esa ya es una concepción simple y básica, ¿no? Si yo tengo que ser mejor que tú, o si yo soy mejor que tú porque Dios me ha hecho a mí de esta religión y tú eres de otra religión, o sea, tan solo este pensamiento condiciona la forma en que yo me voy a relacionar en la familia, en el entorno, en el medio social, en el medio laboral y con todas las personas y cosas que estén a mi alcance. Entonces, si yo soy mejor que tú y para mí la forma en que he visto es la correcta, entonces la tuya es la incorrecta. Si desde mi concepción, y yo como soy mejor que tú, soy hombre, ¿no?
Entonces, el bajonear a la mujer y no darle derechos es parte de mi forma de accionar en un contexto social. O sea, todo esto tiene que ver, a final de cuentas, con cómo pensamos y cómo nos relacionamos con el universo. Y cuando digo universo no estoy hablando solamente de las personas, estoy hablando de las personas, las cosas, el dinero, la ropa, bueno, los animales, los gusanos, los perros, las plantas y demás. Claro. Hubo un momento en donde la psicología, en ese periodo, impulsado por la revolución industrial, nos llevó a pensar que los seres humanos éramos los designados por los dioses para utilizar, cuidar, preservar y explotar los recursos naturales. Y se hablaba de la explotación de los recursos naturales con un orgullo así de estamos explotando. Al servicio del hombre, ¿no? Al servicio del hombre, ¿no? Así ¿Por qué? es. Porque el hombre era acá el hijo del jefe, ¿no? Bueno, esa concepción, lo que ha traído a la fecha, pues es cambio climático, calentamiento global, un empobrecimiento de los recursos, una contaminación masiva. Y eso a su vez está trayendo cambios en la forma de relacionarnos unos con otros. Ahorita se está metiendo una iniciativa que dice ya no 48 horas a la semana, ahora van a ser 40 horas a la semana, ¿no? Y esto es una concepción. Es una concepción que dice que así vamos a ser más productivos, que viene a romper con una concepción, no estoy diciendo que una sea buena o mala, no, estoy describiendo son dos concepciones y todo esto tiene que ver con la forma en que nos concebimos a nosotros mismos dentro del entorno social como producto de una concepción espiritual que tenemos porque así nos han enseñado que la debemos tener. A veces a través de la religión y otras simplemente a través de la familia y la sociedad. Entonces, un psicólogo puede tomar o en estos tiempos puede acompañar un proceso considerando la espiritualidad. Y puede haber algunas corrientes que digan con eso yo no me meto, ¿no? Pero también entender que los psicólogos, bueno, pues tenemos nuestros propios caminos y de pronto vamos echando a mano de otras cosas, ¿no? De otras cosas por el mejor desarrollo de las personas que acompañamos. Y siempre respetando si hay una religión o no la hay, ¿no? O sea, esto es muy importante decirlo. Un psicólogo jamás le va a decir, no, esa religión en la que está no está bien, por eso usted no es feliz, váyase a otra. Si eso le hace su psicólogo, mejor busque otro. Porque el psicólogo tiene que tener esta postura ética, imparcial, ¿no? Y decir, ok, con esa estás, con esa vamos a que tú alcances tus máximos potenciales, ¿no? Y finalmente que vivas plenamente la vida. Sí, y el psicólogo puede cuestionar, porque al final de cuentas va a cuestionar una concepción, ¿no? Porque la forma en que la gente se ve a uno mismo dentro del contexto, pues es una concepción personal. Yo me atrevo a decir aquí que hay 8,000 concepciones de espiritualidad, 8,000 millones de concepciones de espiritualidad. ¿Por qué? Pues porque hay una por cada ser humano que está habitando el planeta. O sea, es así de simple. Mi concepción de espiritualidad, aunque tú y yo fuéramos de la misma religión, incluso si fuéramos a la misma iglesia, incluso si hubiéramos fundado tú y yo la misma iglesia, yo te aseguro que si nos metemos en detalles finos, hay discrepancias. ¿Por qué? Porque somos dos personas diferentes. Por tanto, la forma en que tú concibes tu espiritualidad es muy tuya. Y la forma en que yo concibo mi espiritualidad es muy mía. Okay. En el trabajo psicológico, parte de la labor del psicólogo es entender desde el no saber, preguntar desde el no saber cuál es la concepción espiritual de la otra persona y poder aportarle diversos puntos de vista para que pueda profundizar en aquellos que le sean más útiles en ese momento. Yo puedo ser un psicólogo que no estoy de acuerdo en las religiones, ¿sale? Puedo serlo. Pero si alguien viene y me dice, mire, es que yo empecé, el domingo fui a un templo y me invitaron y entonces fui y me senté y me sentí como nunca me había sentido, me sentí gozoso, me sentí conectado, me sentí, etc. Yo no le voy a preguntar, oiga, ¿y de qué religión es eso? Es que ya sabe que la religión es... No, sí, o sea, mi labor como psicólogo es entender su propio proceso
y entender que ese momento que el ser humano está viviendo es importante para él. Y él tiene que trabajar con ese momento. Y si en ese momento esa institución religiosa le permite a él desarrollar habilidades que no había desarrollado, sentirse como no se había sentido, gozar como no había gozado, conectar de alguna manera con el universo como no había conectado, entonces adelante. Y aquí, retomo una pregunta que le hicieron al Dalai Lama, donde le decían, oiga, ¿cuál es la mejor religión del mundo? ¿No? Y esperando que él contestara, pues que era el budismo, pues él era budista, lo más lógico era que, pues el budismo, pues ¿cómo crees? No, lo que él dice es, la mejor religión es la que haga de ti una mejor persona. Punto. Y cualquier situación en tu vida que haga de ti una mejor persona, sea lo que sea que eso signifique, ¿sí me explico? Si eres violento, si te hace más relajado, ¿no? Si eres demasiado apocado y te hace un poquito más valiente, eso es lo que tú requieres en ese momento. Y quizás una vez que lo tengas vas a voltear y vas a decir, no, ya no me llena, y vas a ir a otro escalón. Y quizás vayas a otra religión y está bien, o a lo mejor te quedes sin religión y está bien, o a lo mejor tu concepción espiritual te lleve hacia un camino religioso o te aparte de un camino religioso, y eso está bien. Pero como todos estos son procesos que se dan en mente y emoción, el psicólogo tiene que estar de verdad desde el no saber, pendiente de lo que está pasando en la psique, en esta parte no material del paciente, de la sociedad, porque aquí es lo mismo, ¿eh? Claro. Oye, ¿qué de los psicólogos socioeducativos o los psicólogos educativos? Pues tienen que estar viendo cómo se está manifestando esta parte no material de la sociedad para ver hacia dónde requiere ir la educación. Ahorita, por ejemplo, hay una institución en donde me estaban diciendo, estamos viendo cómo vamos a hacer que los maestros puedan evaluar los ensayos de los alumnos, porque entre el GPT y la inteligencia artificial nos están dando la vuelta. O sea, es impresionante cómo el chavo te presenta un ensayo en un corte cómico, cuando él es cómico, pero él ya se observó que es cómico y entonces le pide a la inteligencia artificial un ensayo sobre las ballenas, pero con un corte cómico al 60%, o sea, hasta la inteligencia artificial la gradúa y te entrega un ensayo que tal parece que lo escribió la persona. Y los pobres maestros ahorita están evaluando cómo le van a hacer para poder descubrir si realmente esa fue una creación del alumno o no fue una creación del alumno. Eso nos está rebasando durísimo a nivel de la psicología educativa. Y mira, seguimos siendo psicólogos, ¿no? Estamos estudiando los comportamientos del ser humano motivados por sus pensamientos y sus emociones. Me gustaría, Carlos, que también abordáramos este tema de cuando no encontramos un sentido de la vida, cuando tenemos una crisis, desde la psicología diremos que una crisis es una oportunidad, ¿no? En estos tiempos la gente está recurriendo a esto espiritual, a acompañantes, guías, gurús, personas que acompañan y dicen, no, o sea, este es el camino de lo espiritual y aquí vas a encontrar el goce de la vida y aquí vas a encontrar el sentido, vas a saber el para qué estás aquí. ¿Ese camino también ayuda, así como la psicología? ¿O tú le verías alguna diferencia? Mira, es que en última instancia, cuando estamos hablando de cuestiones espirituales, desde el punto de vista de la psicología, no estamos hablando de otra cosa más que procesos mentales emocionales. Entonces es exactamente lo mismo. La única diferencia que existe es que desde el punto de vista de la psicología estamos tratando de hacerlo con bases científicas. Esa es la única diferencia. Y si quitamos esta parte psicológica, entonces nos podemos dar permiso de hacer lo que se nos dé la gana sin el más mínimo rigor científico.
Y ahí es donde empiezan los abusos. Bueno, sí ha habido abusos queriendo hacerlo científico, o sea, imagínate el nivel de abusos que pueden darse cuando quitas todas estas regulaciones, cuando quitas todos estos parámetros de medición y simplemente haces las cosas. Yo platicaba hoy en la mañana con una persona y le decía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque tenemos una eficacia de 8 en 10. O de cada 10 personas que están llegando con nosotros, estamos logrando transformaciones duraderas en 8. Pero no son los 8 los que a mí me preocupan. Mi trabajo es cómo hago yo las cosas para que esos 2, porque si yo logro que al menos uno de ellos también lo logre, estoy yendo al 50% de lo que no estoy logrando ahorita, ¿no? Entonces sí es un cambio. Esa es la parte que a mí como psicólogo... Ahora, ¿de dónde saqué esto? Pues de una estadística. ¿De dónde saqué la estadística? Pues del rigor psicológico que me dice que hay una muestra, ¿no? Y que me dice, vamos a tener una línea base, o sea, así te enojas, ¿cuántas veces te enojas? O sea, frecuencia, ¿no? Y con qué intensidad, y cómo vamos a medir la intensidad, pues tenemos que poner parámetros de intensidad emocional y regularlos. Entonces generar una línea base y luego de esa línea base entonces aplicar alguna técnica y observar cómo se mueve la línea base para ver si estás avanzando o retrocediendo, si vamos hacia donde queremos o no. Todo eso es una base psicológica. Yo te puedo decir, yo originalmente vengo del mundo de los sanadores. Yo primero fui maestro reikista y luego fui psicólogo. Y yo me hice psicólogo porque yo veía que la gente llegaba conmigo y quería que yo le resolviera la vida. Y vamos, si yo no tenía ni resuelta la mía, pues ¿cómo les decía yo algo a ellos, no? Entonces yo noté que a mí me faltaban bases. Sí tenía la concepción energética, sí tenía la concepción espiritual, pero me faltaban bases científicas para poder guiar con confianza a otras personas. Entonces decido estudiar psicología. Todo este asunto de las teorías de la personalidad, ¿no? De todos aquellos aspectos que necesitamos ir cubriendo en cada una de las etapas del desarrollo humano, ¿no? Pero sí tomar en consideración todo lo que ocurre en el contexto de cada persona. Porque no podemos partir de una misma línea de trabajo para 10 personas, porque cada persona tiene su propio concepto de vida, su propio concepto de sufrimiento, su propio concepto de superación, su propio concepto de espiritualidad. Así es. Tiene su historia. Y esa historia se tiene que tomar con mucho respeto para acompañarla en el proceso de ser y de encontrar su esencia. Así es. Y sí estoy de acuerdo en que vamos a llegar al mismo punto, porque al final de cuentas estamos en la misma sociedad, somos seres humanos, tenemos una mente, una emoción, un cuerpo, y tenemos una concepción espiritual, y vamos a ir acercando. Sí es cierto que a través de la espiritualidad, per se, vamos a decirlo así, de esa concepción de qué hago yo aquí y por qué estoy aquí y mi relación con el universo, pues le voy a encontrar sentido a mi vida, ¿sí? Eso es cierto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando me duele la garganta y alguien me dice, no, es que te estás quedando con algo, o sea, no, suéltalo, a ver, suéltalo. Entonces, espérate. Y a fuerzas tienes que llorar. Sí, llóralo, ¿no? Espérame, no quiero llorar. O sea, simple y sencillamente, ¿no? Sí es cierto, algo está pasando, no me estoy expresando, pero no son recetas de cocina. Y es lo que está pasando ahorita con la falsa espiritualidad, donde tomamos las recetas de cocina. O sea, ahorita ya cualquier persona te habla de las leyes del espejo, ¿no? Y no todo tiene que ser catártico, además, ¿no? No todo tiene que ser desgarrador. No. O sea, no, la gente no tiene que pasar por procesos de lloro y me enojo y grito y para decir, ya, estoy liberado. Así es. O sea, no necesita pasar uno por todo eso. A lo mejor en una de esas sí. Es que los seres humanos somos tan individuales, ¿no? Que lo que le funciona a uno no le va a funcionar al otro. Entonces sí, hacemos procesos grupales, pero incluso en los procesos grupales todos tenemos que estar conscientes de que no el 100% de los participantes van a llegar al mismo nivel, lo van a tomar de la misma manera. Entonces quien no lo toma de esa manera, tenemos que tener las condiciones para que sea respetuoso
el que lo haga y el que no lo haga, el que llegue a un nivel de catarsis o no llegue, o el que se te suelte riendo cuando debería estar llorando, ¿no? Sí. Porque esa es su forma de manejar esa emoción en ese momento. Aquí hay algo muy interesante. Cuando empezamos a convertir todo en recetas, pues entonces tal parece que todos somos iguales. Y eso no es cierto. Necesitamos conocer las condiciones de cada persona. Y es cierto que todos estos conceptos, como la ley del espejo, como la biodescodificación y todas estas herramientas que están alrededor, nos van a servir muchísimo. Pero lo que requerimos es tener una visión interpretativa de todo lo que está manifestando el paciente o el consultante para poder, con esa visión interpretativa, proponerle visiones alternas a lo que él está buscando, a lo que él ya ha hecho, para que encuentre soluciones donde no las había buscado. Porque si las soluciones estuvieran donde ya las buscó, pues ya las hubiera encontrado, ¿verdad? Y si llega con un problema es porque no las ha buscado donde necesita buscarlas. Y nuestro trabajo es tener esos otros ojos que le permitan a él verse en diferentes espejos y desde diferentes ángulos para descubrirse. Esto, llevado a la práctica, requiere mucha formación. No nada más leerte el diccionario de biodescodificación o estar con el paciente y ¿qué te duele? La garganta. Ah, no, es que tienes que soltar esto. No, claro. Espérame, no se trata de eso. Claro. Y eso es a lo que estamos cayendo con la careta de espiritualidad. Y además, tal parece que los que son bien espirituales, pues luego tal parece que no sienten. ¿No? Okay. O sea, como que para ser espiritual ya no te enojas, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó esta parte del ser humano? Es cierto que... ¿Qué es el sentir? Que al ser espiritual puedes entender mejor las circunstancias, las condiciones, entiendes al otro y dices, mira, pues sí me traicionó porque tiene muchos problemas detrás. Pero eso no quita que me duela, o sea, claro, perdón. Que no te quita decepcione, que me ¿no? Claro. No quita que yo tenía una expectativa y ahora no lo tengo. No, es que tienes que soltar las expectativas. Sí es cierto. Un ser que confía completamente el universo y entonces fluye completamente con el universo, pues entonces no va a tener ninguna expectativa. Está bien. Y no va a tener poder de toma de decisiones, ¿no? Entonces no va a decidir nada, ¿no? Y se va a quedar ahí como una planta. Es que las plantas son bien espirituales. Está padrísimo. Quizás ellas entonces, como decía yo al principio, el león sea más espiritual porque él simplemente cumple con su función en el universo y no anda preguntándose para qué vino. O sea, no tiene que tener un sentido para la vida. Claro. Ya lo trae en su ADN y así lo ejecuta. Sí, a nosotros, de alguna manera, la naturaleza, Dios o quien ustedes quieran, de acuerdo a su concepción espiritual, nos dio una cosa que se llama conciencia y una parte que se llama mente. Que, por cierto, confundimos las dos también. Nos dio la conciencia, por un lado, para precisamente utilizar la mente de la manera más adecuada en conjunción con nuestro cuerpo y nuestra emocionalidad. Y cuando tú entras en ese estado de conciencia, es precisamente cuando estás conectando con tu espiritualidad. Si me voy más allá de la psicología, ya te podría tirar un rollote, ¿no? Porque después de la mente, emoción y cuerpo, viene la conciencia. Y después de la conciencia viene la presencia, luego la esencia y luego la espiritualidad. Pero si nos metemos en ese rollo, ya dejé de ser psicólogo y entonces mejor me regreso para acá y lo aterrizamos. A final de cuentas, ¿qué tenemos que estudiar? Mente y emoción. Y cuando tú estudies mente y emoción y seas congruente con tus acciones y además dentro de esta mente y emoción reconozcas de manera consciente tu papel dentro de este entorno social, laboral e incluso universal, entonces tu nivel de espiritualidad escaló. Si en ese intento tú te sorprendes a ti mismo diciendo mi casa, mi perro, ¿qué crees? Ya la parte espiritual como que ya como que no, solamente está en la teoría. Tengo una duda ahí con producción, si vamos a ir a algún corte. Ok, esta vez nos vamos a seguir. Ok, entonces, dentro de la psicología y la espiritualidad podemos aplicar que todas las personas que llegan a nuestra vida nos van a enseñar algo. Sí,
todo lo que ocurre en nuestra vida es porque hay un aprendizaje. Lo importante es encontrarlo. Porque a veces llegan a nosotros con una enorme queja, ¿no? ¿Por qué siempre me pasa esto? Sí. Si yo ya cambié, ¿por qué me volvió a suceder? Si me vuelve a suceder, es porque no he encontrado el aprendizaje. Sí, o sea, en ese sentido sí. Pero si me voy un poquitito más allá, eso tal pareciera que lo que estamos diciendo es que a lo que venimos es a aprender, ¿no? Y de acuerdo a ciertas concepciones espirituales, Ajá, sí, okay. De acuerdo a otras concepciones espirituales venimos a servir. De acuerdo a otras concepciones espirituales venimos a evolucionar. De acuerdo a otras concepciones espirituales, pero al final de cuentas termina siendo una concepción espiritual. Y habíamos dicho que hay 8,000 millones de concepciones espirituales porque hay una por cada ser humano vivo. Y en ese sentido tú lo dijiste, es que toda la persona que cruza en mi vida es para que yo aprenda. Y yo dije, pues sí, pero no lo dije convencido, o sea, no dije un sí, dije, pues sí. ¿Por qué? Porque ¿de qué depende que tú aprendas? Pues depende de ti, no de la persona. La persona se cruza en tu vida, pum, se acabó. Y si tú eres un aprendiz de tiempo completo, entonces voltearás a ver a la persona y dirás, ¿qué me está enseñando esta persona? Pero si no, pues no. ¿Y de qué depende? ¿Del universo? No. Depende de ti y de tu concepción espiritual. Si dentro de tu concepción espiritual tú incorporas el hecho de que tú puedes aprender del perro que camina en la calle, del niño que está jugando, de la araña que está tejiendo su telaraña, entonces tú vas a aprender de todos ellos y mucho más vas a aprender de tus hijos, de tus padres y de los seres humanos que te rodean y de la familia en la cual te desenvuelves, ¿no? Pero esa es tu concepción espiritual. Y yo como psicólogo tendría que observar cuál es tu concepción espiritual para ver cómo eso te ha servido para construir tu vida o cómo lo contrario te ha limitado e invitarte entonces a que modifiques un poco tus concepciones para que obtengas el mejor beneficio en tu vida, entendiendo como mejor beneficio el gozo y disfrute de la vida, porque al final de cuentas no es el beneficio económico, social, claro. no, o sea, al final de cuentas, y voy ahora yo a utilizar una parte de mi concepción espiritual. Finalmente, ¿a qué venimos? ¿Venimos a servir? No, servir es parte de la vida. ¿A qué venimos? ¿Venimos a aprender? No, aprender es parte de la vida. ¿A qué venimos? ¿Venimos a evolucionar? No, desde mi punto de vista espiritual, de mi concepción espiritual, nosotros somos seres espirituales antes de ser seres materiales, entonces no vengo a evolucionar nada, yo estoy evolucionado, solamente vine aquí a vivenciar. Y esta es mi concepción espiritual. La mía dice que nosotros no venimos a nada, venimos aquí a vivir, a experienciar. ¿A qué me voy a dedicar yo? Pues a vivir y a experienciar. ¿Y qué es lo que hago? Pues disfruto este momento, punto, y se acabó. Y ya. Y si yo hago eso, yo estoy siendo congruente con mi concepción espiritual, que puede diferir de la tuya. Porque si tú dices, es que venimos a aprender, entonces tú te vas a esforzar por aprender en todo momento. Y está bien, si eso te proporciona gozo y disfrute. Y a mí observarte aprendiendo, pues me dará gozo y disfrute, ¿no? Pero tú no te vas a quedar en el sigo aprendiendo. Pues no, yo nada más vine a vivir. Porque finalmente la psicología sí lo que busca, o sea, si volvemos a juntar este asunto, ¿no? De la psicología y la espiritualidad, lo que busca es que encuentres ese gozo en tu vida, en que encuentres esa congruencia entre lo que piensas, sientes, haces, dices, y que eso esté en armonía en tu ser, y tú digas, qué bien, o sea, estoy aquí, ¿no? Así es, decidí hacer esto, decidí no hacer esto, pero estoy bien. Lo vivo, lo gozo, lo disfruto. Entonces, desde mi concepción espiritual, el goce profundo, real y verdadero, es el verdadero objetivo de la vida. Y yo como psicólogo me esfuerzo en que las personas encuentren el gozo profundo y verdadero en sus vidas. Hagan lo que hagan. El punto es ayudarles a quitar
como estas creencias limitantes en su vida, ¿no? El que se atrevan a cambiar de paradigma de su propia vida, el decir, mira, vela desde aquí afuera para que veas que hay otro camino que te puede llevar a tener mayor satisfacción, que te puede llevar a sentirte que estás completo, entero, y que te dé este estado de decir, voy bien. De gozo, de plenitud, ¿no? ¿no? De estar bien, ¿no? De sentirme bien, ¿sí? De una manera real, verdadera y profunda. Si tú logras eso con cualquier persona, no importa si hayas estudiado psicología o no, estás siendo un excelente psicólogo y una excelente persona desde el punto de vista espiritual. Entonces, cualquier persona que haga eso, a final de cuentas, termina siendo un excelente psicólogo. Muchas mamás son excelentes psicólogas de sus hijos, no lo saben, pero eso es lo que logran, ¿no? Que el hijo desarrolle sus habilidades para que sea más hábil, para que pueda manejar mejor su vida y para que pueda vivir más en gozo y en disfrute. Bueno, a veces la exageración de eso lleva a atrofiar al hijo, y entonces ya no desarrolla sus habilidades y creyendo que le hice un bien, pues termina haciéndole un mal porque lo hice limitado, y esta limitación le va a causar sufrimiento más adelante porque no va a poder desarrollar actividades y tener logros en su vida. En ese sentido, también podemos echar a perder muy fácil, ¿no? Contribuir al poco desarrollo de la otra persona y por lo tanto a su sufrimiento. La psicología, ¿de qué se encarga en este caso? Simplemente voltea a ver los parámetros emocionales y los parámetros mentales de las personas y trata de determinar cuáles debiéramos mover, cambiar, ajustar, o desechar o construir para que esta persona al final de cuentas pueda vivir en gozo, en disfrute con su propia vida bajo sus propias condiciones. En vez de estarse peleando con papá, pues que entienda cuál fue la labor de papá y pueda entonces vivir una vida que no incluya odio, rencor, resentimiento en contra de papá. Que pueda observar a su hijo y pueda incorporar en su relación con su hijo toda la enseñanza que él puede dar sin generar una demasía de expectativas que a final de cuentas lo puedan llevar a sufrir. Porque, ay, si mi hijo no fue doctor, entonces me siento mal. No, si tu hijo no es doctor, punto y se acabó, acepta las cosas como son, ya no pasa nada, ¿no? En otra vida quizás sea doctor. Ya nos metimos otra vez la siguiente, ¿no? En la parte espiritual. Así es. Pues Carlos, este programa... pues gracias al apoyo aquí de producción, porque ahora sí nos fuimos de corrido, tuvimos por ahí, van a encontrar, les recomiendo, busquen, van a encontrar como un primer apartado, ¿no? Cuando iniciamos el programa, y esta segunda parte, busquen el inicio. Como saben, este programa lo que busca es informar, es dar propuestas dentro de el área de la salud mental, pero esta vez sí quisimos tomar este tema de la espiritualidad, que hoy en día, como le dije al inicio, se está hablando mucho de ello. No confundamos el solamente vestirnos de blanco para decir soy espiritual. No confundamos el decir, ya ahora quiero muchos a los animalitos y ya no como carne y ya soy espiritual. La espiritualidad va mucho más allá. Un psicólogo les puede acompañar en ese proceso. Claro que sí lo podemos hacer. Vamos a ir cerrando, vamos a ir dando conclusiones, Carlos, para despedirnos. Ya está aquí nuestro compañero con el siguiente programa, entonces ya sentí la presión. ¿Qué decir de la psicología y la espiritualidad? ¿Con qué te quieres despedir? Pues mira, yo creo que simplemente volteemos a vernos a nosotros mismos, volteemos a ver nuestro entorno. Esforcémonos por ser gozosos en todo momento y vamos a encontrar en ese camino nuestra propia espiritualidad, sin medirla con nadie, sin decir yo soy de los despiertos, ustedes están dormidos, ¿no? Que eso se ha dado muchísimo en redes sociales, ¿no? Yo ponía hoy en la mañana, qué raro que los despiertos luego son más divertidos que los que estamos dormidos, ¿no? Porque se dan unos agarrones en las redes sociales, los despiertos contra los otros despiertos, ¿no? Y dices, ¿y quién es quién? O sea, ves la lucha de egos. Hay gente que se supone que está muy evolucionada y dices,
Pues si realmente estuvieras evolucionado, ni siquiera hubieras contestado lo que dijo el otro. O sea, ¿para qué le contestas, no? Ya lo ves desde afuera y dices, está bien. No, no nos dejemos engañar. Somos seres humanos, estamos en procesos de vida. Y en esta vida tenemos mente, que es súper compleja, emociones, que son súper variadas. Y ojalá nos podamos mantener el mayor tiempo posible en todos los pensamientos positivos y en todas las emociones que construyan gozo, amor, tranquilidad. Y si nos enfocamos en eso, creo que con eso es suficiente. Ahora, si en tu vida estás teniendo momentos de sufrimiento, busca ayuda. Busca ayuda. Y de verdad, hay gente que está haciendo trabajo espiritual muy bueno, muy bueno. También hay psicólogos que son muy malos, muy malos. Somos muy malos. Entonces, no te confíes porque tengan el título de psicólogos, ni los desprecies porque no lo tengan. Ve hacia dónde te están llevando. El camino del gozo debiera ser como nuestra brújula. Si lo que me estás diciendo me lleva a un lugar más de paz, más de amor, más de armonía, más de comprensión, entonces es un camino que creo que voy a caminar. Si el lugar al que me estás invitando me está llevando a mayor sufrimiento, a mayor confrontación, a mayor odio, a gritos, a enojos, a groserías, no es mi camino. Pues Carlos, muchísimas gracias por estar nuevamente hoy aquí con nosotros. Esperamos tener nuevamente una charla muy amena en algún otro programa. Y bueno, amigos, pues ¿qué les puedo decir? Estar en paz con uno mismo implica muchas cosas. Implica muchas cosas de cambiar algunas cosas de nuestro pensamiento, de modificar algunas cosas con nuestras emociones. Ser espiritual no quiere decir que siempre vamos a andar en calma. El espiritual también se puede enojar. El espiritual también se va a defender. La persona espiritual va a buscar siempre encontrarse a sí mismo. Busquen caminos. En esta vida hay muchas cosas por hacer y somos nuestro principal proyecto. Y si son mamás, y si son papás, si son educadores, también acompañen y brinden esa información. Porque a veces nada más nos dedicamos a enseñar cosas de lo que uno tiene que obtener, de lo uno que tiene que ganar, y nos olvidamos de algo muy importante, que es estar bien con nosotros mismos. Les agradezco mucho haber estado en este programa con Carlos Quintanar. Muchas gracias. Reinvéntate, cuerpo, mente y espíritu, y nos vemos el siguiente martes a las 4:30.